Hay veces que las palabras no logran impactar en la mente, a no ser por lo que uno está viendo. Esta es mi experiencia en un lugar donde aún habita el miedo. Me despedí de mis amigos en Croacia y llegué a Berlín con la idea de salir del típico circuito turístico. En el camino conocí a un tipo que me dijo: tenés que ir a Belitz-Hallstatt, te va a poner los pelos de punta. Y al día siguiente estaba en camino, junto a Mike, compañero de ruta. Mi destino era un hospital abandonado. Eso solo ya sonaba inquietante, pero lo fue mucho más cuando me enteré que ahí estuvo internado Adolf Hitler durante la Primera Guerra Mundial y que se atendieron los ejércitos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra al suroeste de Berlín y para llegar teníamos un largo camino con varias conexiones. Como no íbamos a tener señal, nos dibujamos un mapa para tener de referencia. El hospital está en el medio del bosque y no va a ser nada fácil encontrarlo. Lo encontramos. Wow. Nos habían dicho que lo viéramos desde afuera, pero estando ahí, había que entrar. Entramos, estamos adentro de este lugar abandonado. Durante la Primera Guerra Mundial ya fue usado para aquellos combatientes que estaban heridos. ¿Y quién fue uno de ellos? Nada más y nada menos que Adolf Hitler, antes de convertirse en el que todos conocemos. Hitler llegó en octubre de 1916 para ser atendido de una herida en el muslo, originada en la batalla del río Somme, entre Alemania e Inglaterra. Este hospital fue construido en 1898 con el objetivo de tratar enfermedades del tórax, pero luego se militarizó y sirvió para atender a los soldados del ejército alemán. Hoy en día solo quedan las ruinas. Empezó a llover, el día está muy feo. El lugar es húmedo, el piso está resbaladizo y a cada metro tengo la sensación de que alguien nos está mirando. Y es escalofriante. Don't go alone, please. Nos estábamos yendo, pero haber visto tantas esvásticas me llevó a pensar que la filosofía nazi sigue viva y que este hospital es un símbolo para los grupos que aún hoy reivindican la figura de Hitler. En gran parte de Europa, estos grupos no solo siguen expresando su mensaje de violencia y odio racial, sino también siguen generando víctimas reales.
La figura de Hitler y la reivindicación del nazismo no terminaron con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. En ese hospital sentí la sombra de una filosofía de odio y violencia que aún hoy sigue latente. Attention passengers. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.